organizadora COT limitada, en contra de Hugo Cristian Melinao Nicán y don Juan Patricio Queitul Millanao. En la práctica de los niveles acusatorios sí demuestra una sensata discrepancia en la calificación jurídica concursal real con que el persecutor y querellante encindieron los hechos que constituyeron los delitos de amenaza e incendio reiterado. Más, cuando uno de los principales testigos... Si bien es cierto, Peñi, hemos sufrido persecuciones, hostigamiento, muerte, encarcelamiento. Existe hoy en día en el pueblo mapuche una guerra silenciosa en contra de los mapuches que reclaman su legalidad en cuanto a los territorios usurpados por el Estado de Chile, por los latifundistas, por las grandes empresas transnacionales. Esto no significa para nosotros una libertad con alegría, Peñi, porque todavía tenemos, quedó un Peñi, y para nosotros éramos inocentes en todos estos casos. Pero si bien es cierto y se vio muy claro que existe una presión política de parte del Poder Ejecutivo. Por tanto, quedó uno adentro y quedan varios presos políticos mapuches que están acusados de tal manera como fuimos nosotros condenados injustamente. Los medios de comunicaciones que hoy en día, los medios de comunicaciones grandes, los burgueses que están al servicio de las grandes empresas, son los que los juzgan y los condenan primero antes del tribunal. Hoy en día los dejamos claro de cuando nosotros los encarcelaron, cuando nosotros los imputaron. Eran los primeros que analizaron nuestra condena injusta antes de tiempo. Fueron los medios de comunicación, las televisiones. Pero eso, estamos claros, Peñi,
que están al servicio y en la operancia de todos, de los latifundistas, de las forestales y del Estado de Chile, que no ha sido capaz de reconocer las deudas históricas que tiene con el pueblo mapuche. Pero quiero agradecerle enormemente a cada uno de nuestros peñis que están acá y a cada uno de los que están apoyando desde la distancia de otros lugares. Permanentemente fueron el apoyo en favor a nosotros. Quiero agradecerle ese mensaje, peñi, a todos ustedes y a los que están a la distancia del Gualmapu. No estamos contentos hoy día, peñi. Nosotros hemos dicho que somos inocentes y siempre lo hemos sido, solamente nosotros los encarcelan por reclamar nuestro derecho nada más, porque somos mapuche. Pero seguiremos existiendo. A pesar de las dificultades, nosotros vamos a seguir avanzando. Muchas gracias, Peñi Pulamien. Quizá ahora lo vamos a dirigir a la comunidad, donde tenemos también recuperado un espacio. A lo mejor también mi compañera a lo mejor va, no sé dónde es el procedimiento, pero a la cárcel no me dejan ingresar más, Peñi Pulamien, así que quien quiera apoyar, acompañarlo y podemos conversar mejor en la comunidad, si es que así alguien o todos, ojalá tuviera, lo dejo invitado para donde nosotros tengamos que hacer algún tipo de shagún, Peñi. Bueno, también, Mari, bueno, muy contenta por lo que se ha logrado, pero no del todo, porque, como dice mi guancho, ellos debieron ser absueltos de todo cargo de los cuales se le acusaron, porque sus acusaciones fueron injustamente y ellos son inocentes de todo cargo de los cuales se le acusaron. Si bien es cierto, hoy en día aquí en Chile mandan los políticos, los grandes empresarios, y contra ellos y más el Estado, nosotros como pueblo mapuche tenemos la pelea. Pero una vez más ha quedado demostrado que ellos no pueden condenar por todo, pero aún así se amarran igual. Eso por la mía. Gracias por el apoyo que cada uno de ustedes ha venido, ya que es fundamental para hoy en día los presos que se encuentran en la cárcel. Y que sigamos por la mía. Mientras vivamos en esta tierra que es nuestra, nadie nos sacará la miel. El mapuche nunca se va a terminar y quedan invitados para la comunidad, para que de alguna u otra forma igual podamos acompañar a igual, ahí lo puedan acompañar y podamos compartir igual, porque somos mapuche y también tenemos que compartir. ¡Mano Chihuahua la miel!